Estudiar ingeniería electrónica en la UTN. ¿Qué rol desempeña un ingeniero electrónico? ¿Y cuál es el perfil de un estudiante de ingeniería electrónica? Esto y mucho más en este video. Hoy estaremos entrevistando a un grupo de estudiantes avanzados de ingeniería electrónica o futuros ingenieros electrónicos. Les preguntaremos por qué eligieron ingeniería, por qué la UTN y por qué electrónica. Además, les estaremos preguntando cuáles son los métodos de estudio que están utilizando para progresar en su carrera y si tienen algún consejo para los ingresantes o estudiantes de primer año de ingeniería electrónica. Así que empecemos con una pequeña presentación de cada uno de ustedes. Bueno, hola, ¿cómo están? Me llamo Juan Manuel Navarro, curso Ingeniería Electrónica en la UTN y estoy cursando actualmente todas las materias de tercer año. Bueno, mi nombre es Matías Macara, tengo 21 años, estoy cursando Ingeniería Electrónica en la UTN de AEDO. Ahora estoy cursando tercer año, todas las materias y una que me quedó de segundo, pero bueno, intentando dar lo mejor. En un principio me gustaría saber por qué, habiendo tantas carreras por elegir, cómo se decidieron que ingeniería era lo que buscaban. Elegí ingeniería básicamente porque desde muy chico siempre me llamó la atención mucho saber cómo puede ser esto, cómo funciona. Me llamaba mucho la atención cómo funcionaba. Y bueno, y a medida que fui creciendo, estaba entre dos carreras, entre ingeniería en sistemas y en electrónica. Entre esas dos estuvo la dicotomía. Elegí ingeniería porque me gusta como entender cómo el funcionamiento de las cosas. Bueno, lo fui descubriendo de a poco, no es que de chico sabía eso, sino más bien cuando en el secundario también me di cuenta como de eso con mayor seguridad, de que me gustaba hacer esas cosas y bueno, después cuando terminé el secundario, justo yo estudié en una técnica, como que me quedaron muchas dudas y como que me di cuenta también de que por ahí me iba bien en las matemáticas o resolver problemas así que capaz eran difíciles para otros, para mí se me hacían más fáciles. Entonces investigué un poco y también buscando qué estudiar me decidí por ingeniería. ¿Por qué eligieron cursar en la UTN de AEDO? Elegí la UTN Regional AEDO básicamente por la cercanía y porque me han dicho profesores o gente conocida que estudió ahí que era muy buena. Es más, la facultad lo puede derivar, ¿viste? A empresas y uno puede conseguir un muy buen trabajo. Bueno, elegí la UTN más que nada por prestigio. Me hablaron mucho de que es una universidad muy reconocida globalmente. Bueno, de que muchas personas que salieron de ahí después como que tuvieron oportunidades grandes y me contaron un poco de anécdotas y bueno, como que me dio la curiosidad y yo estaba acostumbrado a viajar cerca de ahí porque mi colegio quedaba cerca. Y bueno, también un poco eso, también la costumbre de viajar, ya era solo un colectivo más y bueno, entonces fui, me anoté, pero nada, después empecé ahí y ahora me gusta. La UTN ofrece 5 especialidades diferentes de ingeniería para estudiar. ¿Por qué se decidieron por ingeniería electrónica? Bueno, yo elegí ingeniería electrónica básicamente porque desde muy chico me gustaba todo lo que es la electrónica en realidad, cómo funcionan los dispositivos, ¿no? Cómo están compuestos, cómo puede ser que este chip haga tal cosa. Bueno, eso es lo que me motivó a estudiar ingeniería electrónica. Eso es algo que todavía no sé. Me di cuenta también en secundario que había como algo ahí que me llamaba la atención y me gustó entender y aprender acerca de los temas que se ven en la carrera. Después estaba en duda si seguir la especialidad, porque yo soy técnico electrónico. Estaba en duda de seguir la misma especialidad porque dije, bueno, capaz que es lo mismo que estuve viviendo. Después mirando los temas de la carrera, como que se daban los temas capaz del secundario, pero muchos más que yo no tenía idea. Y bueno, entonces me decidí y empecé. Al principio me costó, porque primero y el segundo cuestan, pero ahora me está gustando. Ahora, en base a lo que estuvieron estudiando estos años, ¿cómo podrían describir lo que hace o cuáles son los deberes de un ingeniero electrónico? En base a lo que fui aprendiendo estos años, un ingeniero electrónico va a estar capacitado para diseñar, proyectar, crear, entender, reparar todo tipo de circuito, máquina, electrónica, eléctrica, inclusive porque uno habla de electrónica, pero tiene los conocimientos suficientes para encarar cualquier máquina eléctrica, instalación eléctrica. También se fomenta mucho
mucho en todas las ingenierías el trabajo en grupo, ¿no? Un equipo de ingenieros civiles puede levantar un puente, pero un equipo de ingenieros electrónicos puede desarrollar todo lo que es una máquina completa. O sea, uno solo no tiene el saber como para hacerlo. El ingeniero electrónico para mí es el que se encarga de diseñar, mantener todo lo que tenga que ver con la tecnología que por lo general tiene electrónica, todo lo que tenga algo electrónico. El ingeniero electrónico va a estar ahí como para, si surge algún problema, dar una solución o poder explicar la manera de usarlo o las aplicaciones, cómo se dan ciertas aplicaciones que capaz que muchas personas no tienen idea de cómo usar ciertas cosas. Bueno, y eso llevado a la industria como que tiene un montón de aplicaciones que por ahí de afuera no se ven, pero cuando te metes te das cuenta que las posibilidades son muchísimas. Ingeniería es una carrera muy pesada. Me imagino que luego de 2, 3 años uno desarrolla una metodología o método de estudio para poder estudiar y aprobar los parciales. ¿Le gustaría comentarnos cuál es ese método que utilizan? Yo en general, desde antes de empezar la carrera, solía hacer muchos resúmenes o mapas conceptuales, algo que sea muy gráfico, o sea, a la vista. Me parece el más práctico para estudiar. Armarse un esquema de los temas y cuando vos lo ves, decís, esto era así, y ya te acordás, digamos, la línea de lo que quiere decir. Vos ponés las palabras en un orden, ¿no? Con conectores, flechas, lo que sea, y después cuando lo ves, así a simple vista te acordás de lo que trataba ese tema, o de alguna explicación o lo que sea. Uno cuando resume una clase o un libro, es muy útil hacerlo en manuscrito, el resumen, porque ya estás estudiando, si es una fórmula, si es un concepto, lo que sea, ya estás conectando cables, por así decirlo, con los temas. ¿Cómo te adaptaste a las clases virtuales? Ahora con la virtualidad, yo los resúmenes, digamos, tengo la clase en vivo por el Teams y en paralelo saco capturas de los PPT, los PDFs y pongo una breve reseña abajo, ¿viste? En un Word, ¿no? Cosa de que yo después vaya y lea, ¿viste? O vea la imagen y lea abajo, esto era así. Ya de una ya te acordás. Y después de ahí, si quiero, más adelante hago un resumen de las fórmulas o algo en papel para ya estudiar. Aprovechar las clases teóricas y las prácticas también, obvio, pero por lo general es más cantidad lo teórico. Aprovechar en el momento, sacarse todas las dudas con el profesor es lo mejor que puedes hacer y además te ahorras el tiempo de puedes tener que estar buscando o que te queda la duda y cuando tenés que ponerlo en práctica no sabés porque tenías esa duda. Entonces lo que yo hago es siempre aprovechar las clases y después en la semana, digamos, el tiempo que no tengo clases, practico y repaso. Todos en un momento fuimos ingresantes y estudiantes de primer año de ingeniería. ¿Tienen algún consejo o recomendación que les hubiese gustado saber a ustedes mismos en esa etapa y no lo sabían? Consejo es no aflojarle, o sea, si uno sabe qué es lo que le gusta, que le meta para adelante. Yo particularmente cuando empecé, yo elegí la carrera por gustos personales obviamente, pero no sabía de qué iba la carrera, ¿no? Como muchos, o sea, uno empieza y no sabe lo que se va a encontrar. Y me acuerdo una vuelta en una clase de consulta en un laboratorio de física, había un profesor ahí para hacerle las preguntas y qué sé yo, nos pusimos a hablar de un montón de cosas. Y ahí yo le pregunté, porque justamente el profesor era recibido de electrónica y le pregunté, viste, qué materias me recomienda hacer, bueno, lo típico, ¿no? Algún tip. Y me dijo que haga, digamos, de segundo, que era en ese momento cuando le pregunté, que haga la electiva de segundo, que es análisis de señales y sistemas, la introducción a análisis de señales y sistemas, que me dijo que eso me iba a ayudar muchísimo en el tercer año, que era fundamental, para de ahí en adelante, ¿no? En todo lo que es la carrera. Creo que lo más importante es que se tengan paciencia, porque por ahí el ritmo que lleva uno no es el mismo que lleva el otro, entonces tenerse paciencia a uno mismo y conocerse uno mismo sus tiempos y sus posibilidades, porque después cuando empezás, por ahí estás con un curso que son todos distintos y por ahí tienen ritmos diferentes y te querés comparar con alguno. Para mí el compararte no suma y además no es necesario tampoco. Otra recomendación por ahí es que no se queden con dudas, que se saquen todas las dudas lo antes posible, porque fue cuando te querés acordar, ya es la hora de rendir y si no te sacaste las dudas, ahí te quiero ver eso. Estudiar con otras personas también ayuda mucho, porque es diferente. Estudiar solo y estudiar con alguien es diferente. Bueno, ahora con esto del COVID es más difícil, pero tratar de tener siempre a alguien con quien estudiar y comparar, eso está buenísimo. Después tratar de, si se traban con algo, tratar de despejarse. Bueno, me pareció muy interesante que ambos no se decidían por qué
carrera o especialidad querían seguir. Por un lado teníamos a Juan, que quería elegir ingeniería electrónica o en sistemas, y a Matías, que tampoco se decidió muy bien por qué especialidad seguir, solamente sabía que quería ir a ingeniería porque se le daban bastante bien ciertas materias en el secundario, pero incluso hasta último momento le costó decidirse. Así que nada, quiero decirles que no se preocupen si todavía no saben qué especialidad seguir, siempre se pueden cambiar de especialidad una vez que iniciaron primer año. Quiero agradecerle a Juan Navarro y a Matías Mácara por animarse a realizar esta entrevista. Si tenés alguna duda acerca de las especialidades de ingeniería o cómo ingresar a la UTN, déjamelo acá abajo en los comentarios, que los estaré leyendo y respondiendo.